Odiaba a Charlie Kirk, y cuando fue asesinado el 10 de septiembre de 2025, en secreto me regocijé. Pero apenas 2 noches después, tuve una visión que estremeció mi alma. Vi a Charlie Kirk en el cielo, regocijándose en la presencia de Dios. Mi nombre es Daniel y tengo 23 años. Nací y crecí en Providence, Rhode Island, en un hogar cristiano pentecostal pequeño pero cálido, donde la fe no era solo algo de los domingos, sino el ritmo mismo de nuestras vidas diarias. Mis padres eran de esas personas que creían que cada decisión que tomábamos, cada paso que dábamos y cada pensamiento que albergábamos debía ser entregado a Jesús. No eran perfectos, pero su devoción por Cristo era real y visible en cómo oraban, cómo servían a la iglesia y cómo me criaron a mí y a mi hermana menor. Al crecer, nuestra casa estaba llena de himnos, canciones de adoración y la lectura constante de la Biblia. Mis primeros recuerdos incluyen a mi madre orando por nosotros por la noche y a mi padre guiándonos en devocionales familiares antes del desayuno. La fe no era algo que tuviera que buscar. Me rodeaba como el aire que respiraba. Cuando era niño, la fe ferviente de mis padres era algo de lo que no podía escapar, y en verdad, nunca quise hacerlo. Mi padre era diácono en nuestra iglesia pentecostal local en Providence, una congregación pequeña pero vibrante donde los miembros oraban con pasión y adoraban con todo su corazón. Cada miércoles por la noche asistíamos al estudio bíblico, donde el pastor explicaba cuidadosamente las Escrituras verso por verso. Y cada domingo, éramos de las primeras familias en llegar a la iglesia. Mi madre servía en el ministerio de mujeres, ayudando a organizar reuniones de oración y programas de alcance comunitario. Tenía una manera de orar que te hacía sentir como si estuviera hablando directamente con Dios en la habitación. Se arrodillaba, levantaba las manos y clamaba al nombre de Jesús con lágrimas corriendo por su rostro. Estas imágenes moldearon mi comprensión de la fe. Padres que creían en el poder de la oración y que me mostraron que la vida cristiana no eran solo palabras, sino un compromiso del corazón. Nuestras mañanas comenzaban con devocionales. Incluso cuando era demasiado pequeño para entender la mitad de las palabras que se leían, mi padre nos reunía en la sala antes de ir a la escuela, abría la Biblia y nos asignaba versículos para leer en voz alta. Creía en entrenarnos temprano para manejar la palabra de Dios por nosotros mismos. Después de las lecturas, orábamos juntos, agradeciendo a Jesús por la vida, la salud y la protección, y pidiéndole que nos guiara durante el día. Los fines de semana, las oraciones eran más largas y a veces incluían himnos cantados por mi madre con su voz clara y fuerte. Por la noche, antes de dormir, mi madre venía a mi habitación, ponía su mano en mi cabeza y oraba por mi futuro, pidiéndole a Dios que me protegiera del mal y me mantuviera en su camino. Estos rituales, repetidos día tras día, construyeron una base sólida en mí. No eran solo hábitos, sino testimonios vivos de que la fe en Jesús era el centro de nuestro hogar. Fuera de casa, la iglesia se convirtió en una segunda familia. Desde pequeño, estuve inscrito en la escuela dominical, donde los maestros explicaban pacientemente historias bíblicas con imágenes coloridas y lecciones simples sobre obediencia, fe y amor. Todavía recuerdo la emoción de aprender sobre el arca de Noé, David derrotando a Goliat y Jesús alimentando a los 5,000. Estas historias me llenaban de asombro y me dieron héroes de fe a los que admirar. A los 8 años, ya había memorizado docenas de versículos bíblicos porque nuestra maestra de escuela dominical, la hermana Grafe, siempre nos animaba a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Me enorgullecía pararme frente a la clase y recitar versículos de memoria, y los aplausos de los adultos me hacían sentir que estaba haciendo algo importante para Dios. Las lecciones de la escuela dominical moldearon mis primeras convicciones de que el cristianismo no era solo una tradición familiar, sino un viaje personal que se esperaba que abrazara. La música fue otra parte de mi crianza cristiana que amé profundamente. Me uní al coro infantil a los 9 años, siguiendo los pasos de mi madre, quien también cantaba en el coro de adultos. Cantar en la iglesia no era solo una cuestión de melodía, era expresar la fe con todo nuestro ser. Nuestros ensayos del coro estaban llenos de risas, pero cuando llegaba el domingo, cantábamos con lágrimas en los ojos y pasión en nuestras voces. Canciones como Amazing Grace y How Great Thou Art se convirtieron en más que letras. Eran confesiones de fe.
Recuerdo la primera vez que me paré frente a la congregación con mi camisa blanca y pantalones negros, cantando con los otros niños. Mi corazón latía con fuerza, pero cuando vi a mis padres sonriendo con orgullo, me sentí confiado. La música me dio un sentido de pertenencia y me recordó que era parte de algo mucho más grande que yo, una comunidad que adoraba a Dios junta. Los devocionales familiares en casa fueron algunas de las experiencias más definitorias de mi infancia. Los viernes por la noche, mi padre insistía en que nos reuniéramos para oraciones familiares extensas. A veces estaba inquieto, queriendo jugar videojuegos o ver televisión. Pero una vez que comenzábamos a cantar canciones de adoración, el ambiente en la casa cambiaba. Mi padre leía pasajes largos de los Salmos, mi madre oraba por la iglesia y a mí me pedían que orara por los jóvenes. Se sentía como un entrenamiento, como si me estuvieran preparando para convertirme en un hombre de Dios. Esas noches me dejaron con un profundo sentido de reverencia por la oración, incluso cuando no siempre tenía ganas de participar. Con el tiempo, aprendí que estos devocionales no eran opcionales para nuestra familia. Eran centrales para quienes éramos. A través de ellos, vi que la fe no era solo individual, sino colectiva, uniéndonos como familia bajo el señorío de Cristo. Para cuando llegué a la adolescencia, ya había formado una fuerte identidad como cristiano. En la escuela en Providence, mis compañeros me conocían como el chico de la iglesia, el que podía citar versículos bíblicos y nunca se perdía los servicios dominicales. Aunque a veces me sentía avergonzado por la etiqueta, también había orgullo en saber que era diferente. No me avergonzaba orar antes de las comidas en la cafetería o hablar de mi fe cuando me preguntaban. En los servicios para jóvenes en la iglesia, me ofrecía voluntariamente para liderar oraciones, leer las Escrituras y, a veces, compartir breves exhortaciones. Estas actividades construyeron mi confianza y profundizaron mi convicción de que Jesús era real y que yo era su seguidor. Mirando hacia atrás ahora, está claro que mi identidad como cristiano antes de dejar el hogar era firme y fuerte. Conocía la Biblia, amaba la iglesia y respetaba la fe de mis padres. En esos años, nunca podría haber imaginado abandonar el cristianismo. La idea de alejarme de Jesús parecía imposible. Todo mi mundo giraba en torno al calendario de la iglesia, retiros de jóvenes, servicios de avivamiento, ensayos del coro y programas de evangelismo. Los veranos se pasaban asistiendo a la escuela bíblica de vacaciones, donde aprendíamos no solo las Escrituras, sino también disciplina y servicio. Nuestra iglesia a menudo organizaba evangelismo callejero en el centro de Providence, y yo acompañaba a mi padre repartiendo folletos e invitando extraños a asistir a los servicios dominicales. Aunque era tímido, admiraba su valentía y creía que estaba siguiendo sus pasos. Mi familia creía que tenía un llamado en mi vida, y muchos en la congregación decían que algún día podría convertirme en pastor o líder de la iglesia. Sus palabras calaron en mí, convenciéndome de que mi identidad cristiana no era solo personal, sino también parte de una misión más grande. Cuando me preparaba para graduarme de la escuela secundaria, mi corazón aún estaba arraigado en la fe. Recuerdo el día de mi ceremonia de graduación, mis padres de pie con orgullo, con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Jesús por haberme llevado hasta ese punto. Mi pastor oró por mí, declarando que seguiría sirviendo al Señor incluso al dejar Rhode Island para continuar mis estudios. En ese momento, mi sentido de identidad era completamente cristiano. Sabía en qué creía, sabía de dónde venía y estaba decidido a permanecer fiel. El mundo más allá de Providence parecía grande e intimidante, pero confiaba en que el mismo Jesús que guiaba a mis padres también me guiaría a mí. Si alguien me hubiera dicho entonces que algún día negaría mi fe, me habría reído y lo habría considerado imposible. Pero, como pronto aprendería, la fe de la infancia puede ser probada de maneras que nunca esperamos. Cuando dejé Providence y viajé a Utah para mis estudios universitarios, llevaba conmigo una mezcla de emoción y miedo. Era la primera vez que vivía lejos de casa, lejos de los ojos vigilantes de mis padres y del consuelo de mi iglesia pentecostal. Al llegar a la Universidad del Valle de Utah, todo parecía nuevo y abrumador. Las montañas que se alzaban en el fondo, los grandes edificios del campus llenos de miles de estudiantes y la sensación de libertad que venía con estar solo.
Estaba ansioso por comenzar este nuevo capítulo, explorar mi independencia y tomar decisiones por mí mismo. Mis padres oraron conmigo antes de que me fuera de Rhode Island, recordándome que permaneciera fiel a Jesús. Pero sentía una emoción silenciosa por tener finalmente el espacio para vivir sin su guía constante. Era un nuevo comienzo, uno que pensé que me fortalecería, pero que lentamente comenzó a cambiarme. Las primeras semanas en la universidad fueron como entrar en otro mundo. Donde quiera que miraba, había grupos estudiantiles repartiendo volantes, clubes reclutando miembros e individuos debatiendo acaloradamente sobre política, religión y filosofía. En Providence, mi círculo había sido mayormente cristiano, pero aquí estaba rodeado por una avalancha de ideas diversas. Los ateos hablaban audazmente contra la religión, mientras que diferentes denominaciones cristianas discutían sobre doctrina. Los musulmanes se reunían abiertamente en salas de oración y las asociaciones estudiantiles trabajaban para defender su identidad cultural. Rápidamente me di cuenta de que este no era el ambiente seguro de mi crianza pentecostal. En cambio, era un campo de batalla de ideologías, y cada grupo quería convencer a los demás de su verdad. Asistí a algunas discusiones en el campus por curiosidad, y aunque intenté mantenerme firme en mi fe, me encontré fascinado por la audacia con la que los estudiantes defendían sus creencias. Por primera vez en mi vida, me pregunté si estaba realmente preparado para un entorno así. Fue durante una de estas discusiones en el campus que conocí al grupo de musulmanes que más tarde me influirían profundamente. No eran hostiles ni agresivos. De hecho, se acercaron a mí con calidez y curiosidad. Uno de ellos, un estudiante alto llamado Khaled de Jordania, notó que escuchaba en silencio durante un debate sobre religión. Me invitó a unirme a su mesa después y acepté. Ese fue el comienzo de una amistad que lentamente remodelaría mis convicciones. Hablaban con confianza sobre el Islam, sobre Alá y sobre cómo el Corán era perfecto e inmutable. Lo que más me impresionó fue lo unidos que parecían, siempre apoyándose mutuamente y hablando con una sola voz. En comparación con los argumentos divididos que a menudo escuchaba entre los cristianos en el campus, su certeza resultaba atractiva. Khaled y sus amigos me presentaron a otros estudiantes musulmanes, y pronto comencé a pasar más tiempo en su compañía que con cualquier otra persona. A medida que pasaban las semanas, mis nuevos amigos comenzaron a invitarme a sus reuniones informales. A veces nos encontrábamos en la cafetería, otras en pequeñas salas de estudio donde discutían no solo su trabajo académico, sino también su fe. Explicaban las prácticas islámicas con tanta pasión que me sentía atraído a escuchar. Hablaban de cómo los musulmanes oraban 5 veces al día, cómo ayunaban durante el Ramadán y cómo creían que el Islam ofrecía un modo de vida completo, libre de los compromisos que, según ellos, había hecho el cristianismo. Sus argumentos eran persuasivos, especialmente cuando comparaban la unidad del Islam con las divisiones en el cristianismo. Recuerdo una noche sentado en la habitación de la residencia universitaria escuchando a Khaled y a otro estudiante debatir sobre la naturaleza de Dios. Argumentaban que los cristianos estaban confundidos porque creían en la Trinidad, mientras que el Islam ofrecía la simplicidad de un solo Dios, Alá. Nunca antes había enfrentado desafíos tan confiados a mi fe, y eso me sacudió más de lo que quería admitir. Al principio, defendí mi trasfondo cristiano, recordándoles el sacrificio de Jesús y las enseñanzas de la Biblia. Pero cada vez que hablaba, ellos contraatacaban con versículos del Corán o argumentos sobre la supuesta corrupción de la Biblia. Uno de ellos, un estudiante somalí llamado Abdi, era especialmente convincente. Citaba pasajes con precisión y me preguntaba por qué los cristianos tenían tantas denominaciones diferentes si la Biblia era realmente clara. Me presionaba con preguntas que no podía responder. ¿Por qué los cristianos ignoran las leyes dietéticas del Antiguo Testamento? ¿Por qué adoran a Jesús si era hombre? ¿Por qué la Biblia había pasado por tantas traducciones y realmente era la palabra de Dios? Estas preguntas me atravesaban como flechas, dejándome inquieto. Por primera vez en mi vida, comencé a dudar si lo que me habían enseñado en Rhode Island era la verdad completa. La certeza de mi fe infantil comenzó a sentirse frágil frente a su razonamiento. La presión aumentó a medida que mi amistad con ellos se profundizaba.
Admiraban mi apertura y a menudo me decían que estaba más cerca del Islam de lo que creía. Elogiaban mi disciplina, diciendo que alguien criado en un hogar pentecostal ya tenía la seriedad necesaria para ser musulmán. Su aliento me hacía sentir especial, como si tuviera una nueva identidad esperando ser descubierta. Al mismo tiempo, me advertían que el cristianismo me estaba frenando, que era una religión de confusión y debilidad. Pintaban al Islam como una fe de fuerza, claridad y sumisión solo a Alá. Sus palabras llenaban mi mente día y noche y me encontré menos ansioso por asistir a las reuniones cristianas en el campus. Lentamente, los hábitos devocionales que mis padres me habían inculcado comenzaron a desvanecerse. Oraba menos, apenas leía mi Biblia y, en cambio, escuchaba más las voces de mis amigos musulmanes. Una noche, Caleb me invitó a asistir a la oración del viernes en la mezquita local cerca del campus. Por curiosidad, acepté. Al entrar por primera vez en la mezquita, me sentí nervioso e intrigado. La sala era simple, con filas de alfombras y hombres preparándose para inclinarse en oración. No había coro, ni púlpito, ni banda de adoración como en mi iglesia en casa. En cambio, había silencio y orden, roto solo por la voz del imán liderando la oración. Me quedé en la parte trasera, observando cómo decenas de hombres jóvenes doblaban las rodillas y presionaban sus frentes contra el suelo al unísono. Algo en la disciplina y la uniformidad me impactó. Pensé en lo ruidosa y dividida que a veces podía ser la adoración cristiana. Y aquí veía a todos moviéndose como un solo cuerpo. Después, Khaled explicó el significado detrás de las oraciones, diciéndome que en el Islam, cada acto de adoración era un acto de sumisión a Alá. Sus palabras me dejaron pensativo mucho después de regresar a mi dormitorio. Con el tiempo, mis dudas sobre el cristianismo se profundizaron. Tarde en la noche, yacía despierto en mi cama, repitiendo las preguntas que Abd y Khaled me habían hecho. Pensaba en los versículos bíblicos que una vez había memorizado, pero ahora parecían tener menos peso. Los comparaba con los versículos coránicos que mis amigos compartían, que ellos insistían en que nunca habían sido alterados. Sus argumentos sobre que Jesús no era el Hijo de Dios me perturbaban. Recordaba los sermones de mi iglesia pentecostal en Providence, donde mi pastor declaraba apasionadamente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ahora me preguntaba si lo había entendido mal todo el tiempo. ¿Era Jesús realmente divino o solo un profeta como afirmaba el Islam? Estas preguntas se volvían más pesadas cada día, erosionando la confianza que una vez tenía en mi identidad cristiana. No me di cuenta en ese momento, pero el suelo bajo mis pies estaba cambiando, alejándome de la fe de mi infancia. El punto de quiebre llegó después de una larga conversación con Abdi en la biblioteca de la universidad. Habíamos estado debatiendo durante horas, y yo luchaba por defender el cristianismo. Abdi se inclinó hacia adelante y dijo, «Daniel, en el fondo sabes la verdad. El Islam es la revelación final. El Corán es perfecto y Alá te está llamando». Sus palabras me golpearon con fuerza, no porque fueran nuevas, sino porque no me quedaba fuerza para discutir. Me sentía acorralado, incapaz de defender la fe que una vez proclamé con tanto orgullo. Esa noche regresé a mi dormitorio con el corazón apesadumbrado. Pensé en mis padres, en la iglesia en Rhode Island, en las oraciones de mi infancia y las canciones del coro. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo en esos recuerdos, me sentía distante de ellos, como si pertenecieran a otra vida. Mis amigos se habían convertido en mi realidad presente, y sus voces eran más fuertes que los ecos de mi pasado. Finalmente, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Me convertí al Islam. No fue una ceremonia dramática, solo un momento tranquilo en la habitación de Khaled donde repetí la Sahada, la declaración de fe, reconociendo que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. Mis amigos me abrazaron y me felicitaron, diciendo que ahora era uno de ellos. Al principio, sentí un extraño alivio, como si hubiera cruzado un umbral hacia la claridad. Pero en el fondo, también había inquietud, un leve susurro de mi conciencia que me decía que estaba traicionando al Jesús de mi infancia. Empujé esa voz a un lado, decidido a abrazar mi nueva identidad. Comencé a orar con los musulmanes en el campus, asistir a sus círculos de estudio y vivir como uno de ellos. Lo que comenzó como curiosidad ahora se había convertido en convicción. Mi vida como un chico cristiano de Rhode Island había terminado, y mi vida como estudiante musulmán en Utah había comenzado. Después de mi conversión, la vida en el campus tomó una nueva forma. Lo primero que noté fue lo rápido que mis amigos musulmanes me acogieron en su grupo.
Me guiaron a través de los fundamentos de la práctica islámica, mostrándome cómo realizar el wudu, el lavado ritual antes de la oración, y enseñándome las frases en árabe requeridas para el sala diario. Al principio, la rutina de orar 5 veces al día parecía exigente, pero pronto comencé a sentir un sentido de disciplina y orgullo a cumplir con ella. Aprendí cómo inclinarme, arrodillarme y presionar mi frente contra el suelo, repitiendo palabras que se sentían extrañas en mi lengua, pero poderosas en mi espíritu. Cada oración se sentía como un logro, una prueba de que había dejado mi antigua vida atrás. Comencé a vestirme de manera diferente, usando camisas más largas y a veces prendas tradicionales para mostrar que era seria acerca de mi nueva identidad como musulmán. Cuanto más practicaba, más abrazaba la cultura que venía con el Islam. Comencé a ayunar los lunes y jueves, siguiendo el ejemplo del profeta Mahoma. Incluso fuera del Ramadán, mis amigos musulmanes notaron mi entusiasmo y me elogiaron por mi dedicación. Su aprobación me impulsaba a hacer más, a mostrarles que no solo era sincero, sino también más fuerte que muchos que habían nacido en la fe. Memorizaba suras cortas del Corán, practicando hasta tarde en la noche hasta que las palabras fluían con facilidad. Dejé de asistir por completo a las reuniones cristianas en el campus, cortando lazos con mis antiguos amigos que intentaban recordarme mi fe pasada. Cada vez que me invitaban a estudios bíblicos, me negaba y a veces me burlaba de ellos por aferrarse a lo que ahora llamaba un libro corrupto. Cada día me sumergía más en el Islam, convenciéndome de que finalmente había encontrado el verdadero camino. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a superar a los mismos musulmanes que primero me habían influenciado. Mientras que algunos de ellos eran casuales con su fe, saltándose oraciones o mezclándose demasiado fácilmente con no musulmanes, yo me convertí en la voz más fuerte defendiendo el Islam. En discusiones en el campus, desafiaba abiertamente a los cristianos, insistiendo en que su fe no tenía sentido y que la Biblia no era confiable. Les recordaba las divisiones entre denominaciones y me burlaba de su creencia en la Trinidad. Incluso cuando los ateos cuestionaban la religión en general, me mantenía firme para argumentar que el Islam era la única fe consistente y lógica. Mi celo sorprendió incluso a Khaled y Abdi, quienes una vez me dijeron que había ido más lejos en pasión que muchos que habían sido musulmanes toda su vida. Sus palabras me llenaron de orgullo, haciéndome sentir como un defensor del Islam, en una tierra llena de incrédulos. Me comportaba con la confianza de alguien que creía haber descubierto la verdad absoluta. Pronto me encontré profundamente involucrada en grupos estudiantiles islámicos. La Asociación de Estudiantes Musulmanes en el campus se convirtió en mi segundo hogar. Asistía a sus reuniones semanales, participaba en sus programas de alcance y hasta me ofrecí voluntario para organizar eventos que mostraban la cultura y las enseñanzas islámicas. Durante el Ramadán, ayudé a organizar reuniones para romper el ayuno, invitando tanto musulmanes como a no musulmanes curiosos. Daba charlas cortas sobre la belleza del Islam, enfatizando su claridad en comparación con la confusión del cristianismo. Los estudiantes mayores en la asociación comenzaron a confiar en mí para hablar en foros abiertos porque tenía la audacia de enfrentar directamente a los críticos. Comencé a escribir artículos para nuestro boletín estudiantil, defendiendo el Islam contra lo que llamaba malentendidos occidentales y atacando al cristianismo como una religión construida sobre mentiras. Mi nombre se hizo conocido en el campus como alguien que no retrocedía en un debate. Los debates pronto se convirtieron en lo más destacado de mi vida en el campus. Cada vez que las organizaciones estudiantiles organizaban diálogos interreligiosos, siempre estaba listo para ofrecerme como orador por el Islam. Amaba el centro de atención, la oportunidad de pararme frente a una multitud y desafiar a los cristianos a defender su fe. Mis argumentos se volvieron más afilados con el tiempo, ensayados y refinados a través de horas de estudio con mis amigos musulmanes. Citaba el Corán, mencionaba hadices y planteaba objeciones filosóficas que dejaban a muchos estudiantes cristianos luchando por respuestas. Contra los ateos, argumentaba que sin Dios, la moral no tenía fundamento y sólo el Islam proporcionaba una cosmovisión completa. Disfrutaba del aplauso de los musulmanes en la audiencia que vitoreaba mi audacia. Cada debate me dejaba sintiéndome victorioso, más convencido de que había dejado atrás la debilidad del cristianismo por la fuerza del Islam. El respeto que recibía me hacía desear más, impulsándome a hablar con aún mayor intensidad. Fue durante estos debates y discusiones que Charlie Kirk se convirtió en mi objetivo favorito. Había seguido sus discursos en línea y sabía cuán abiertamente condenaba al Islam, a los migrantes musulmanes e incluso a los estudiantes que abrazaban creencias islámicas. Para mí,
Él encarnaba todo lo que odiaba del cristianismo y de la defensa de América hacia éste. Usaba su nombre a menudo en mis discursos, presentándolo como el enemigo de la verdad, la cara de la hipocresía. Argumentaba que Charlie Kirk representaba la arrogancia de los cristianos que se negaban a admitir que su religión estaba defectuosa. En reuniones con estudiantes musulmanes, desglosaba sus declaraciones, burlándome de su proclamación abierta de Jesús como Señor y Salvador. Lo convertí en un caso de estudio de lo que consideraba ignorancia cristiana, usando sus palabras para alimentar mis ataques contra el cristianismo durante los debates. Cuanto más mencionaba su nombre, más me admiraban mis compañeros musulmanes, y más creía que estaba cumpliendo una misión contra aquellos que se oponían al Islam. Con el tiempo, Charlie Kirk se convirtió en más que una figura pública para mí. Se convirtió en una obsesión. Cada vez que preparaba un debate, buscaba sus últimos vídeos y discursos, buscando material que pudiera usar para derribar al cristianismo. Lo citaba a menudo, torciendo sus palabras para mostrar cuán inconsistentes y ofensivas eran. Para mi audiencia, se convirtió en el ejemplo perfecto de por qué el Islam debía ser defendido contra las mentiras de los cristianos. Les decía a mis compañeros musulmanes que personas como Charlie Kirk eran prueba de que los cristianos temían la verdad del Islam, razón por la cual lo atacaban con tanta ferocidad. Cada vez que se mencionaba el nombre de Kirk en el campus, mi corazón ardía de ira, y estaba rápido para dar un paso al frente y hablar en su contra. Su existencia me dio un punto de unión, alguien a quien podía usar para afilar mis argumentos y construir mi reputación como defensor del Islam. Mi celo comenzó a moldear mis rutinas diarias. Pasaba más tiempo estudiando textos islámicos, asistiendo a círculos de estudio y ensayando debates que enfocándome en mis cursos académicos. Comencé a soñar con convertirme en un erudito del Islam, alguien que pudiera viajar, debatir y defender la fe alrededor del mundo. Mis padres en Rhode Island notaron el cambio durante las llamadas telefónicas. Hablaba menos de Jesús, evitaba preguntas sobre la Iglesia y, en cambio, enfatizaba mis nuevos compromisos. Aunque estaban desconsolados, ignoré sus súplicas, diciéndoles que no entendían la verdad. Su decepción solo endureció mi resolución, haciéndome más decidido a probar que el Islam era el único camino. Cuanto más me rogaban que regresara, más me aferraba a mi postura, determinada a mostrarles que había encontrado claridad. Para mí, el cristianismo se había convertido en un recuerdo de debilidad, mientras que el Islam se había convertido en mi bandera de fuerza. Para el final de mi segundo año en la Universidad del Valle de Utah, era conocido en todo el campus no solo como un converso al Islam, sino como uno de sus defensores más vocales. Los profesores reconocían mi nombre por los debates a los que me unía, y estudiantes de diferentes orígenes me buscaban para escuchar mis argumentos. Me enorgullecía ser audaz al enfrentarme a cristianos y ateos y a levantar la bandera del Islam donde pudiera. Mis discursos a menudo terminaban con la misma declaración: que el cristianismo había fallado, que Jesús no era el Hijo de Dios y que personas como Charlie Kirk eran mentirosos que usaban la política para disfrazar la debilidad de su religión. Cada vez que decía su nombre, sentía una oleada de poder, como si estuviera golpeando la misma base de la fe que una vez seguí. No me di cuenta entonces de que mi obsesión con él algún día se convertiría en la puerta misma que Dios usaría para confrontarme. Cuando la noticia de que Charlie Kirk visitaría la Universidad del Valle de Utah se extendió por el campus, el ambiente cambió. Los volantes aparecieron en los tableros de anuncios. Los grupos estudiantiles comenzaron a publicar anuncios en línea y las conversaciones en la cafetería se volvieron más ruidosas a medida que los partidarios y críticos de Kirk chocaban en palabras mucho antes del evento en sí. Para mí, era más que una conferencia invitada. Era la llegada de alguien a quien había convertido en mi símbolo personal de todo lo que me oponía. Charlie Kirk no era un nombre desconocido. Había visto sus vídeos, escuchado sus debates y lo había citado innumerables veces para desacreditar al cristianismo. Ahora, el hombre mismo estaba programado para pisar mi campus, y el pensamiento me consumía. Para muchos estudiantes cristianos conservadores, su presencia era emocionante, una oportunidad para ver a su héroe en acción. Para mí, era un desafío, un momento para demostrar que podía desmantelarlo cara a cara. La reputación de Charlie Kirk lo precedía. Era conocido en toda América como una voz conservadora audaz,
el cofundador de Turning Point Estados Unidos y alguien que no temía enfrentar problemas culturales y políticos de frente. Su capacidad para hablar con confianza atraía a multitudes masivas, especialmente entre los jóvenes cristianos que admiraban su defensa sin disculpas de su fe. En la Universidad del Valle de Utah, su próximo evento prometía atraer a miles de estudiantes, tanto partidarios como críticos, convirtiéndose en una de las reuniones más esperadas del semestre. Los carteles lo anunciaban como parte de su American Comeback Tour, y el programa prometía un foro abierto donde los estudiantes podían hacerle preguntas directamente. El mismo formato del evento me dio esperanza. Me imaginaba parado frente a él, planteando preguntas difíciles sobre el Islam y el cristianismo y exponiendo lo que creía que eran defectos en sus argumentos. Comencé a prepararme mentalmente, convencido de que esta era mi oportunidad para confrontar al hombre que tantas veces había condenado en su ausencia. Lo que hacía destacar a Kirk entre las figuras públicas era su constante y abierta declaración de Jesucristo como Señor y Salvador. A diferencia de algunos políticos o activistas que evitaban el lenguaje religioso, él lo abrazaba completamente. En sus discursos, hablaba abiertamente sobre la autoridad de la Biblia, sobre la salvación solo a través de Cristo y sobre la necesidad de que América regresara a los valores cristianos. Los vídeos que circulaban en línea lo mostraban parado audazmente ante grandes audiencias, declarando sin dudar que Jesús era el único camino a Dios. Para los estudiantes cristianos en el campus, esto era inspirador. Para musulmanes como yo, era provocador, incluso exasperante. Cada vez que le escuchaba hablar sobre Jesús como divino, sentía que mi sangre hervía. Su confianza en su fe reflejaba mi propio celo por el Islam, y eso lo convertía en un rival a mis ojos. Su audacia no era algo que admirara, era algo que anhelaba aplastar a través de argumentos y debates. La defensa de Kirk del cristianismo a menudo iba de la mano con su condena del Islam. No era tímido al abordar lo que veía como los peligros de las enseñanzas islámicas, ni temía criticar la influencia de los migrantes musulmanes en América. Con frecuencia advertía sobre lo que describía como la incompatibilidad entre los valores islámicos y las libertades occidentales, usando estadísticas y anécdotas para respaldar su caso. Para alguien como yo, que había abrazado el Islam apasionadamente y lo defendía en cada foro disponible, sus palabras se sentían como un ataque directo. Escuchaba clips de él condenando la ley Sharia, cuestionando la lealtad de las comunidades musulmanas y urgiendo a América a protegerse contra la influencia islámica. Cada declaración profundizaba mi resentimiento. Lo veía no solo como un crítico, sino como un enemigo que buscaba destruir la fe a la que había entregado mi vida. Su presencia en la Universidad del Valle de Utah, por lo tanto, no era solo una conferencia. Era un campo de batalla en el que me estaba preparando para entrar. Su alianza con Donald Trump lo hacía aún más controvertido. Kirk se había posicionado como uno de los partidarios más leales de Trump, defendiéndolo contra los críticos y amplificando sus políticas sobre inmigración, religión e identidad nacional. Sabía por sus discursos que apoyaba los esfuerzos de Trump para limitar la migración desde países de mayoría musulmana, enmarcándolos como necesarios para la seguridad nacional. Para mí y muchos de mis compañeros musulmanes, esto era evidencia de su hostilidad hacia el Islam en sí. Las políticas de Trump ya generaban tensión en el campus, y la alineación de Kirk con el sol añadía combustible al fuego. Los grupos conservadores celebraban su lealtad, mientras que los grupos progresistas y minoritarios preparaban protestas. Para mí, esta conexión solidificaba mi odio. Veía a Kirk no solo como un oponente religioso, sino también como un adversario político, alguien que estaba en contra de todo lo que había llegado a creer sobre la justicia y la inclusión. Su amistad con Trump simbolizaba para mí la fusión del cristianismo y el nacionalismo, algo que estaba decidido a resistir. A medida que se acercaba la fecha de su aparición, mi obsesión por prepararme para él crecía. Estudié sus debates pasados, memoricé sus argumentos y ensayé mis contraargumentos. En la tranquilidad de mi dormitorio, me imaginaba parado confiadamente en el micrófono, desafiándolo con preguntas que lo dejarían sin palabras. Quería no solo defender el Islam, sino también humillarlo frente a sus partidarios. Discutí estrategias con mis amigos musulmanes, planeando qué tipo de preguntas hacer y cómo formularlas para atraparlo. Algunos sugerían enfocarse en las contradicciones en la Biblia,
otros en los errores históricos de América bajo líderes que Kirk admiraba. Para mí, el objetivo era personal. Quería mirarlo a los ojos y probar que su fe era débil en comparación con la claridad del Islam. El pensamiento de ese momento se convirtió en mi motivación, impulsando mis discursos, reuniones estudiantiles y debates. En cada reunión con mis compañeros musulmanes, el nombre de Kirk surgía. Analizábamos sus últimos comentarios, nos burlábamos de sus afirmaciones sobre el cristianismo y discutíamos cuán peligroso era su influencia en los jóvenes. A menudo me ofrecía voluntariamente para hablar en estas reuniones, usando sus palabras como ejemplos de arrogancia e hipocresía cristianas. Mi pasión crecía cada vez que me paraba frente a ellos, agitando copias impresas de sus discursos o reproduciendo clips de sus debates. Lo convertí en más que un activista político. Lo presenté como un símbolo de la oposición cristiana al Islam. Mi audiencia escuchaba con asentimientos y vítores, animándome aún más. Me convertí en conocido entre mis pares como el que podía derribar a Charlie Kirk con palabras, el que se preparaba para exponerlo en su propio escenario. Su admiración me empujó a un odio más profundo, convenciéndome de que esta confrontación no era solo una oportunidad, sino una misión que tenía que cumplir. Mi odio por él no estaba oculto, era visible en mis palabras y acciones. Cada vez que los estudiantes conservadores expresaban entusiasmo por su visita, respondía con desdén, llamándolo mentiroso e hipócrita. Incluso me burlaba de los compañeros cristianos que lo defendían, diciéndoles que seguían a un hombre que torcía la religión para adaptarla a la política. Mi obsesión con él se volvió tan fuerte que eclipsaba otros debates en el campus. Incluso cuando discutía sobre ateísmo o temas políticos más amplios, encontraba formas de incluir su nombre en la conversación. Para mí, él representaba la cara de la oposición, la encarnación de todo lo que estaba mal con el cristianismo y la política conservadora en América. Me convencí de que exponerlo sería mi mayor victoria, el momento en que podría probar no solo la debilidad del cristianismo, sino también la fuerza del Islam. No sabía entonces que el escenario que estaba preparando para entrar pronto se transformaría en algo que nunca podría haber imaginado. El 10 de septiembre de 2025 comenzó como cualquier otro miércoles en el campus, pero la anticipación en el aire era innegable. Los carteles para el evento de Charlie Kirk aún colgaban en las paredes, y los estudiantes se reunían en grupos discutiendo si asistirían o protestarían. Me desperté esa mañana con mi mente enfocada completamente en el evento programado para la tarde. Durante semanas, había estado preparando, ensayando preguntas y afilando mis argumentos para desafiarlo frente a la multitud. Me imaginaba parado en el micrófono, observando miles de rostros volverse hacia nosotros, y luego pronunciando palabras que lo humillarían. Mi corazón latía con fuerza ante el pensamiento. A mediodía, el patio de la Universidad del Valle de Utah ya se estaba llenando. Los estudiantes se movían en oleadas, algunos portando banderas estadounidenses, otros con pancartas de protesta. La energía se sentía tensa pero viva, como una tormenta que se forma antes de estallar. Todos parecían saber que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando llegó la hora del programa, me encontré parado hacia la parte trasera de la multitud, con los ojos fijos en el escenario bajo el gazebo blanco donde Charlie Kirk se preparaba para hablar. El área estaba abarrotada con casi 3,000 personas, sus voces una mezcla de vítores, abucheos y cánticos. Kirk se comportaba con la misma confianza que había visto en sus vídeos, su rostro tranquilo, su postura recta. Mientras comenzaba a responder preguntas del público, escuché cuidadosamente, esperando la oportunidad de dar un paso adelante. El debate que había soñado parecía tan cerca que casi podía saborearlo. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo cambió. Un fuerte estallido resonó en el aire, un sonido que atravesó el ruido de la multitud. Por un momento, la gente miró a su alrededor confundida, insegura de qué había pasado. Los vídeos que circulaban en línea lo mostraban parado audazmente ante grandes audiencias, declarando sin dudar que Jesús era el único camino a Dios. Para los estudiantes cristianos en el campus, esto era inspirador. Para musulmanes como yo, era provocador, incluso exasperante. Cada vez que le escuchaba hablar sobre Jesús como divino, sentía que mi sangre hervía.
Su confianza en su fe reflejaba mi propio celo por el Islam, y eso lo convertía en un rival a mis ojos. Su audacia no era algo que admirara, era algo que anhelaba aplastar a través de argumentos y debates. La defensa de Kirk del cristianismo a menudo iba de la mano con su condena del Islam. No era tímido al abordar lo que veía como los peligros de las enseñanzas islámicas, ni temía criticar la influencia de los migrantes musulmanes en América. Con frecuencia advertía sobre lo que describía como la incompatibilidad entre los valores islámicos y las libertades occidentales, usando estadísticas y anécdotas para respaldar su caso. Para alguien como yo, que había abrazado el Islam apasionadamente y lo defendía en cada foro disponible, sus palabras se sentían como un ataque directo. Escuchaba clips del condenando la ley Sharia, cuestionando la lealtad de las comunidades musulmanas y urgiendo a América a protegerse contra la influencia islámica. Cada declaración profundizaba mi resentimiento. Lo veía no solo como un crítico, sino como un enemigo que buscaba destruir la fe a la que había entregado mi vida. Su presencia en la Universidad del Valle de Utah, por lo tanto, no era solo una conferencia. Era un campo de batalla en el que me estaba preparando para entrar. Su alianza con Donald Trump lo hacía aún más controvertido. Kirk se había posicionado como uno de los partidarios más leales de Trump, defendiéndolo contra los críticos y amplificando sus políticas sobre inmigración, religión e identidad nacional. Sabía por sus discursos que apoyaba los esfuerzos de Trump para limitar la migración desde países de mayoría musulmana, enmarcándolos como necesarios para la seguridad nacional. Para mí y muchos de mis compañeros musulmanes, esto era evidencia de su hostilidad hacia el Islam en sí. Las políticas de Trump ya generaban tensión en el campus, y la alineación de Kirk con el sol añadía combustible al fuego. Los grupos conservadores celebraban su lealtad, mientras que los grupos progresistas y minoritarios preparaban protestas. Para mí, esta conexión solidificaba mi odio. Veía a Kirk no solo como un oponente religioso, sino también como un adversario político, alguien que estaba en contra de todo lo que había llegado a creer sobre la justicia y la inclusión. Su amistad con Trump simbolizaba para mí la fusión del cristianismo y el nacionalismo, algo que estaba decidido a resistir. A medida que se acercaba la fecha de su aparición, mi obsesión por prepararme para crecía. Estudié sus debates pasados, memoricé sus argumentos y ensayé mis contraargumentos. En la tranquilidad de mi dormitorio, me imaginaba parado confiadamente en el micrófono, desafiándolo con preguntas que lo dejarían sin palabras. Quería no solo defender el Islam, sino también humillarlo frente a sus partidarios. Discutí estrategias con mis amigos musulmanes, planeando qué tipo de preguntas hacer y cómo formularlas para atraparlo. Algunos sugerían enfocarse en las contradicciones en la Biblia, otros en los errores históricos de América bajo líderes que Kirk admiraba. Para mí, el objetivo era personal. Quería mirarlo a los ojos y probar que su fe era débil en comparación con la claridad del Islam. El pensamiento de ese momento se convirtió en mi motivación, impulsando mis discursos, reuniones estudiantiles y debates. En cada reunión con mis compañeros musulmanes, el nombre de Kirk surgía. Analizábamos sus últimos comentarios, nos burlábamos de sus afirmaciones sobre el cristianismo y discutíamos cuán peligroso era su influencia en los jóvenes. A menudo me ofrecía voluntariamente para hablar en estas reuniones, usando sus palabras como ejemplos de arrogancia e hipocresía cristianas. Mi pasión crecía cada vez que me paraba frente a ellos, agitando copias impresas de sus discursos o reproduciendo clips de sus debates. Lo convertí en más que un activista político. Lo presenté como un símbolo de la oposición cristiana al Islam. Mi audiencia escuchaba con asentimientos y vítores, animándome aún más. Me convertí en conocido entre mis pares como el que podía derribar a Charlie Kirk con palabras, el que se preparaba para exponerlo en su propio escenario. Su admiración me empujó a un odio más profundo, convenciéndome de que esta confrontación no era solo una oportunidad, sino una misión que tenía que cumplir. Mi odio por él no estaba oculto, era visible en mis palabras y acciones. Cada vez que los estudiantes conservadores expresaban entusiasmo por su visita, respondía con desdén, llamándolo mentiroso e hipócrita. Incluso me burlaba de los compañeros cristianos que lo defendían, diciéndoles que seguían a un hombre que torcía la religión para adaptarla a la política.
Mi obsesión con él se volvió tan fuerte que eclipsaba otros debates en el campus. Incluso cuando discutía sobre ateísmo o temas políticos más amplios, encontraba formas de incluir su nombre en la conversación. Para mí, él representaba la cara de la oposición, la encarnación de todo lo que estaba mal con el cristianismo y la política conservadora en América. Me convencí de que exponerlo sería mi mayor victoria, el momento en que podría probar no solo la debilidad del cristianismo, sino también la fuerza del Islam. No sabía entonces que el escenario que estaba preparando para entrar pronto se transformaría en algo que nunca podría haber imaginado. El 10 de septiembre de 2025 comenzó como cualquier otro miércoles en el campus, pero la anticipación en el aire era innegable. Los carteles para el evento de Charlie Kirk aún colgaban en las paredes, y los estudiantes se reunían en grupos discutiendo si asistirían o protestarían. Me desperté esa mañana con mi mente enfocada completamente en el evento programado para la tarde. Durante semanas, había estado preparando, ensayando preguntas y afilando mis argumentos para desafiarlo frente a la multitud. Me imaginaba parado en el micrófono, observando miles de rostros volverse hacia nosotros, y luego pronunciando palabras que lo humillarían. Mi corazón latía con fuerza ante el pensamiento. A mediodía, el patio de la Universidad del Valle de Utah ya se estaba llenando. Los estudiantes se movían en oleadas, algunos portando banderas estadounidenses, otros con pancartas de protesta. La energía se sentía tensa pero viva, como una tormenta que se forma antes de estallar. Todos parecían saber que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando llegó la hora del programa, me encontré parado hacia la parte trasera de la multitud, con los ojos fijos en el escenario bajo el gazebo blanco donde Charlie Kirk se preparaba para hablar. El área estaba abarrotada con casi 3,000 personas, sus voces una mezcla de vítores, abucheos y cánticos. Kirk se comportaba con la misma confianza que había visto en sus vídeos, su rostro tranquilo, su postura recta. Mientras comenzaba a responder preguntas del público, escuché cuidadosamente, esperando la oportunidad de dar un paso adelante. El debate que había soñado parecía tan cerca que casi podía saborearlo. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo cambió. Un fuerte estallido resonó en el aire, un sonido que atravesó el ruido de la multitud. Por un momento, la gente miró a su alrededor confundida, insegura de qué había pasado. Cuando desperté de la visión en las primeras horas del 13 de septiembre, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. El sudor empapaba mis sábanas y mi corazón latía como si fuera a estallar. Durante varios momentos, no pude moverme, aún atrapado entre la realidad de mi dormitorio y el recuerdo de lo que acababa de ver. Las palabras del ángel resonaban implacablemente. Si no regresas a tu primer amor, te unirás a ellos. Enterré mi rostro en mis manos, las lágrimas fluyendo libremente. El peso del miedo y la convicción me oprimían más fuertemente que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Toda la confianza que alguna vez tuve en el Islam, todo el orgullo que cargaba en los debates, toda la satisfacción que sentía al condenar a los cristianos, todo se derrumbó en un instante. Sabía que me habían dado una advertencia, una oportunidad, y no podía ignorarla. Había sido sacudido hasta lo más profundo. A medida que la noche daba paso al amanecer, caminé por el suelo de mi dormitorio, incapaz de quedarme quieto. Cada recuerdo de mis mentores musulmanes regresaba, no con admiración, sino con horror. Sus rostros atormentados se grabaron en mi mente. Pensé en el Corán, las oraciones y los debates que había sostenido con tanto orgullo, pero ahora se sentían vacíos y sin poder. La paz que había presenciado en el cielo, la alegría en el rostro de Charlie Kirk, estaba en marcado contraste con la oscuridad del infierno. La realización me atravesó con una claridad brutal. El Islam no podía salvarme. Había construido mi vida alrededor de rituales y argumentos, pero ninguno de ellos podía borrar el pecado o garantizar la vida eterna. Solo Jesús, a quien había abandonado, podía ofrecer lo que había visto en el cielo. No era ya una cuestión de opinión o debate, era la verdad innegable, inquebrantable, que exigía mi rendición. Caí de rodillas junto a mi cama, sollozando incontrolablemente. Durante años, había rechazado a Jesús, burlado su nombre y dado la espalda a la fe de mi infancia. Sin embargo, en ese momento,
Todo lo que quería era regresar a Él. Con labios temblorosos, oré palabras que no había pronunciado en años. Señor Jesús, perdóname. Te dejé, te negué, odié a los que te seguían. Pero ahora sé que tú eres la verdad. Entrego mi vida a ti de nuevo. Sálvame, lávame, acéptame de nuevo. Las palabras brotaron de mí como agua de una presa rota. Confesé mis pecados, mi orgullo, mi odio, mi arrogancia, y supliqué por misericordia. Mientras oraba, una extraña paz comenzó a sentarse sobre mí. No era dramática ni ruidosa, pero era real, constante e innegable. Por primera vez desde mi conversión al Islam, me sentí verdaderamente libre. Las horas que siguieron estuvieron llenas de lágrimas, pero también de alivio. Mi primer pensamiento después de rendirme a Jesús fue sobre mis padres. Recordé las oraciones de mi madre, el aliento de mi padre y las innumerables veces que me habían suplicado que no abandonara a Cristo. Había despreciado sus palabras, creyendo que estaban ciegos a la verdad. Ahora me daba cuenta de que habían tenido razón todo el tiempo. Sin dudarlo, tomé mi teléfono y marqué su número. Cuando mi madre respondió, su voz temblaba de emoción al escuchar mis lágrimas. «Mamá, soy yo», susurré. «Lo siento, estaba equivocado. Vi una visión. Vi a Charlie Kirk en el cielo y vi la verdad. He regresado a Jesús». Hubo un silencio por un momento, y luego escuché sus sollozos de alegría. La voz de mi padre se unió a la de ella, quebrada por la emoción. Me dijeron que nunca habían dejado de orar, y ahora sus oraciones habían sido respondidas. Hoy hice el viaje de regreso a Rhode Island. En el momento en que crucé la puerta de nuestra casa familiar, mis padres me abrazaron fuertemente, sus lágrimas empapando mis hombros. Lloré con ellos, abrumado por el amor que una vez había rechazado. Esta misma mañana, volví a entrar en nuestra iglesia pentecostal, la misma que había abandonado cuando me fui a Utah. Al entrar, los recuerdos de la escuela dominical, los ensayos del coro y las reuniones de oración inundaron mi corazón. La congregación me recibió con los brazos abiertos, algunos con sorpresa, otros con lágrimas. Cuando me paré ante ellos para compartir mi historia, mi voz temblaba. Confesé mi viaje al Islam, mi odio por el cristianismo, mi obsesión con Charlie Kirk y la visión que lo cambió todo. Mientras hablaba, vi tanto sorpresa como alegría en sus rostros. Muchos lloraron abiertamente, alabando a Dios por traerme de vuelta a casa. Para mí, este día marcó el comienzo de la reconciliación. Reconstruir mi fe no será un solo momento, sino un compromiso diario. Desde hoy, estoy eligiendo caminar de nuevo con Jesús, no por ritual, sino por amor y rendición. Las escrituras que alguna vez se sintieron distantes ahora están vivas para mí. Cada verso respira verdad en mi alma cansada. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se ha convertido en mi ancla. Lloré mientras lo leía, dándome cuenta de que era la respuesta todo el tiempo. Oré de nuevo hoy, no por obligación, sino por gratitud, y sentí su presencia abrazándome. Mi familia de la iglesia se reunió a mi alrededor, recordándome que su gracia es mayor que todos mis fracasos. La ira que una vez me consumía se ha ido, reemplazada por compasión. Ya no veo a los cristianos como débiles o divididos. En cambio, los veo como hermanos y hermanas que siempre han tenido razón al aferrarse a Cristo. Una de las reflexiones más difíciles para mí fue mi odio por Charlie Kirk. Durante años, lo había convertido en un símbolo de todo lo que despreciaba. Me burlé de él, usé sus palabras para reunir a otros contra el cristianismo y celebré su muerte cuando fue asesinado. Pero la visión lo cambió todo. Verlo en el cielo, regocijándose en la presencia de Dios, me convenció de maneras que no puedo describir. Su audaz declaración de Jesús como Señor, lo mismo que yo odiaba de él, fue la razón por la que entró en la eternidad en paz. Su testimonio en la vida, sellado por su fe en la muerte, se convirtió en el mensaje que me trajo de vuelta a Cristo. Me di cuenta de que el hombre que una vez odié, sin saberlo, me había guiado de regreso a Jesús. Su valentía había plantado la semilla, y Dios había usado su muerte para abrir mis ojos. La ironía me humilló. Recordándome que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, hoy
Mientras comienzo este nuevo viaje con Cristo, no puedo permanecer en silencio. Mi corazón está apesadumbrado por aquellos con los que una vez caminé, mis compañeros musulmanes que creen como yo lo hice una vez. Les suplico con toda sinceridad, no ignoren la voz de Jesús. Una vez pensé que el Islam era suficiente, pero he visto la verdad con mis propios ojos. El cielo es real y el infierno es real. Y la diferencia no es la religión o los rituales, sino una relación viva con Jesucristo. Les imploro, únanse a mí en este camino. No es un camino de orgullo u odio, sino de paz y perdón. El viaje que comienzo hoy es uno que lleva al cielo, y quiero que lo recorran conmigo para que podamos regocijarnos juntos en la eternidad. No esperen hasta que sea demasiado tarde. A mis hermanos y hermanas en Cristo, inclino mi cabeza con humildad y pido sus oraciones. Perdónenme por el odio que una vez cargué, por el orgullo que me llevó por mal camino y por las muchas personas que desvié mi celo por el Islam. Oren para que Dios me dé fuerza para alcanzarlos, para compartir con ellos la verdad que me ha salvado y para ayudar a traerlos de vuelta a Cristo. Sé que esto no es algo que pueda hacer solo. Necesito la gracia de Dios y el apoyo de su pueblo. Necesito sus oraciones para que el testimonio de mi fracaso o redención no se desperdicie, sino que sea usado para atraer a muchas más almas a la cruz de Jesús. Y a todos los cristianos, los insto a llevar su amor por Jesús al siguiente nivel. No lo mantengan oculto. No lo traten a la ligera. Sean audaces como lo fue Charlie Kirk, declarando su fe incluso cuando el mundo los desprecie por ello. Vivan de tal manera que el cielo sea su verdadero hogar y la eternidad su mayor esperanza. Vi a Charlie Kirk en el cielo, regocijándose en la presencia de Dios. Y les digo con toda certeza, valió cada costo que llevó en la tierra. Si aman a Jesús, dejen que su amor brille para que en ese día también lo encuentren en el cielo. Permanezcan firmes, vivan fielmente y dejen que sus vidas sean un testimonio de la gracia salvadora de Cristo.